Bueno, esta es la segunda parte entonces del manejo de la librería NumPy y Matplotlib en Python. Entonces, bueno, en la primera parte del video habíamos visto de cómo se trabajaba entonces los arreglos de datos en NumPy. Por un lado, entonces ya habíamos visto todas estas cosas, ver cómo se manejaban también las matrices de datos, sumar arreglos, diferencias de arreglos, multiplicar, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora entonces que ya se tiene el manejo de estos arreglos, ahora lo que se va a ver es la graficación ya directamente con la librería Matplotlib. Entonces, tal como habíamos observado en la primera parte del video, se puede entonces utilizar esta parte de aquí para generar unas coordenadas XY para ir graficando ciertos puntos. Canijo. Bueno, es que hay que colocar entonces las librerías, si no, esto no funciona. Limpiamos y ahora sí, ya vamos a tener esa cantidad de datos. El arrange también entonces nos puede funcionar para colocar de 0 a 3 por npp, o sea 3pi. Y aquí no es cuestión entonces de poner cuántos datos son los que queremos, sino también es posible colocar cuáles va a ser el interespaciado entre cada uno de ellos. Por ejemplo, se va a ir de 0, luego va a ir aumentando punto 1, punto 2, punto 3, así hasta llegar a 3pi. Y bueno, ya entonces obtener otro vector con esos valores, obteniendo entonces la función trigonométrica seno. Y finalmente para graficar, pues ya es lo que tenemos aquí. Nada más es cuestión de poner el objeto plt, que es como estamos llamando a la librería del Matplotlib. Ahí está. Y utilizamos el método plot, colocando entonces los valores de x y de y de estos dos vectores. Y finalmente, ya que se tiene esto, bueno, se va a mostrar la gráfica. Muy similar entonces a lo que habíamos hecho anteriormente en esta parte, sin colocar el título ni la rejilla, ¿no? Bueno, entonces, ok, ahí sería una gráfica súper sencilla, ¿no? También, por ejemplo, vamos a esto a ponerlo en un bloque. ¿Por qué razón? Bueno, entonces también es posible colocar dos ecuaciones a graficar. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, vamos a poner y para el seno y y para el coseno a partir entonces de un mismo vector x, y se grafica la primera ecuación, se grafica la segunda mediante plot, se pone grid, la rejilla, y después un texto que se va a colocar en el eje x mediante el x label, y el y label me va a permitir entonces aquí colocar algo en el eje y, un texto. Después se va a colocar el título de la gráfica, tal como veníamos haciendo anteriormente, y además se puede agregar una leyenda para la gráfica para indicar entonces qué es lo que va a estar graficando o qué es lo que está mostrando estos valores de la gráfica, colocando entonces la función aquí legend, y como argumento se puede colocar entonces una lista con los datos o las leyendas que se les va a colocar a cada una de estas gráficas. Cada una de ellas entonces se va a poner esta a la primera gráfica que se realiza, esta de aquí, y las siguientes pues entonces a las siguientes gráficas que se vayan añadiendo. Entonces al graficar ya vamos a tener entonces por una parte el valor, bueno, más bien la gráfica de esta del seno y la gráfica del coseno, que sería esta de aquí, y aquí está entonces la leyenda, seno y coseno. Vale, entonces hasta ahí está bastante sencillo. Nada más es cuestión entonces de ir colocando todo lo que se quiera graficar y finalmente colocar el plt.show para mostrar ya la gráfica. También por otro lado, si uno no desea tener las gráficas sobrepuestas, entonces tal como se mostró en la anterior, lo que se puede hacer es crear subplots o subgráficas mediante el uso entonces del método subplot.
y hay que colocar entonces aquí estos ciertos argumentos. Estos argumentos van a indicar que vamos a tener entonces dos filas, una columna, porque se va a generar una especie así como de matriz de imágenes, y aquí entonces la primera gráfica se va a colocar en la posición número 1. Este va a ser el tercer número, o más bien lo que indica este tercer número. Todo lo que se vaya a colocar dentro de esa gráfica hay que ponerlo inmediatamente después. Por ejemplo, aquí el título, y el segundo subplot hay que poner igual el número de filas, la columna, y ahora la posición va a cambiar a 2. Por supuesto, entonces si vamos a tener dos filas y una columna, pues solamente nos va a soportar dos gráficas, ¿no? Entonces lo corremos por bloque y ahí está. Entonces vamos a tener dos filas, una columna, y en la posición 1 entonces graficamos en la función seno, y en la posición 2 se grafica la función coseno. Entonces ahí ya se va a mostrar junto con sus respectivos títulos sin ningún problema. Vale. Bueno, entonces por otro lado también se pueden generar otro tipo de gráficas, por ejemplo las gráficas de barras, esta de aquí. ¿Cómo se va a incluir esta gráfica? Bueno, aquí entonces va a cambiar un poquito. Vamos a generar primero una figura a la cual vamos a asignar entonces aquí directamente a una variable. Se está creando un objeto para pronto, ¿no? Esto va a funcionar entonces como el constructor de figura que viene o vive directamente en la librería de Matplotlib. Entonces aquí se generan los ejes, entonces donde se va a colocar. Entonces mediante este objeto se puede colocar el add access, y se coloca entonces aquí unos ciertos valores para indicar que se van a ir generando unos ejes en este parámetro. Entonces, o bueno, lo que se va a enviar, que es como una lista, va a contener entonces los valores o las dimensiones entonces de un rectángulo con el cual se va a generar la gráfica. Entonces se va a colocar primero lo que se encuentra a la derecha, no, a la izquierda, abajo, sí, es a la izquierda, abajo, y además entonces su altura y anchura. Perdón, no es anchura y después altura. Entonces vamos a tener un rectángulo de un 1 por 1, ¿no? Que se va a iniciar entonces en el 0,0. Después, por otro lado, vamos a tener unos valores con los cuales se van a colocar en el eje X y los valores en el eje Y. Estos valores van a estar directamente, se pueden utilizar de listas o de una lista, ¿no? Y finalmente entonces vamos a ocupar de estos ejes la función var para poner entonces en el eje X estos valores y en el eje Y estos otros valores de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas están estudiando cada uno de estos lenguajes de programación? Son lo que se coloca en estas barras. Y ya finalmente se pone el plt.show para mostrar la gráfica. Por otro lado, también es posible crear gráficas de pastel. Vamos a guardar esta cosa, bueno, vamos a cerrarlo. Y ahí está, es algo muy similar entonces a lo que se hizo acá arriba. Se hace técnicamente lo mismo, solamente vamos a colocar una diferencia. Aquí se va a hacer entonces que los ejes sean iguales para asegurar entonces que esto no va a salir como como una elipse o así alguna figura muy extraña. Entonces así se va a asegurar que vamos a obtener un círculo perfecto. Y de la misma manera entonces se colocan los valores que serían en X, los valores en Y, que van a representar entonces esto a las etiquetas y esto a los valores que va a tomar esta gráfica de pastel. Y finalmente entonces se crea la gráfica mediante la función py. Se pone entonces lo que iría en el eje X. No, error en esta parte. Lo que se pondría entonces serían los valores que va a ir tomando esta gráfica de pastel. Después, cuáles van a ser sus etiquetas, que sería lo que se colocaría en el eje X. Normalmente, por ejemplo, en esto que se hizo
de la gráfica de barras, y después se va a poner aquí un valor como autoporcentaje, indicando entonces que ese porcentaje o esos porcentajes van a tener solamente dos dígitos a la derecha del punto, y se muestra entonces la gráfica. Inmediatamente Python lo que va a hacer es esto, lo va a partir de acuerdo al 100% entonces de los valores, a la suma total de esto, y ya le va a dar un cierto valor, ¿no?, a cada uno de ellos, convirtiéndolo entonces con esto directamente a porcentaje. Entonces aquí el 29 significa el 25% del total, 35 va a ser el 30.17%, y bueno, de esta manera entonces ya se maneja de manera automática el porcentaje dependiendo entonces de estos datos, sin que se tenga que realizar alguna otra operación. Bueno, por otro lado entonces también vamos a tener o se va a poder realizar histogramas. Por ejemplo, estos de aquí, con unos valores ahí medio extraños, ¿no? En este caso se generan datos con una distribución que debería de dar del tipo gaussiana. Sin embargo aquí no lo muestra como tal, aunque sí da estos valores muy similares. Que bueno, por ejemplo aquí se están asignando unos valores para la media y la desviación estándar. Sería de 100 y de 15. A lo mejor si se colocara un poco más grande, que lo dudo. Bueno, ya da una cosa ahí medio extraña, ¿no? Eso debería de dar algo más bonito. Bueno, se puede crear entonces un arreglo NumPy con una distribución de tipo gaussiana, generando un total entonces de 10.000 números de manera aleatoria, los cuales entonces van a estar trabajando mediante esta... ¿cómo se le llama esto? Mediante estos datos, ¿no? A lo mejor si colocamos esto así, bueno, algo similar se podría ahí mostrar. Ya se observó entonces en el otro. Es que está colocando mal. Ok, bueno, entonces se generan entonces los datos para el histograma hist, el cual va a recibir un arreglo NumPy con los datos, la cantidad entonces de barras a generar, la densidad entonces para normalizar el histograma, el color y la transparencia del color, lo que se tiene aquí, ¿no? Y va a regresar entonces un arreglo o lista de arreglos con los valores de cada barra, el borde de las barras y la lista de parches individuales o patches usados para crear el histograma. Esta cosa de aquí, estos tres datos. Entonces esta función nos va a permitir obtener estos tres datos de regreso. Y ya nada más es cuestión de arreglar el histograma colocándole el valor, la etiqueta en X, las etiquetas en Y, el título, un texto, el cual se va a arreglar en cierto valor, que habría de ser 100 y 15, que era para lo que estaba preparado. Después entonces dónde se va a colocar el texto, cuáles van a ser los límites en X y cuáles van a ser los límites en Y, para entonces arreglar aquí la gráfica, colocando entonces plt.xlim me va a dar esta parte y el ylim va a ser un poco más pequeño, ¿no? Esto ya lo podemos ir modificando para observar a lo mejor el histograma. No da un valor así como que muy bonito. Podríamos observarlo entonces así, que ya vamos a tener otros datos aquí adicionales, ¿no? Podemos verlo un poco más hacia 200 para que la gráfica ya nos dé valores entre 40 y 200, que son los que se tiene aquí, y ya se puede ir jugando entonces con todos estos datos. El PLT grid también se puede recibir como argumento el true para indicar entonces que va a haber una rejilla, ¿no? Vale, esto más o menos está trabajando en esta distancia, y bueno, ahí tenemos los datos. Que esto realmente no está mostrando una distribución gaussiana como tal, pero bueno,
Esto quizá nada más sería porque se están utilizando números, debería ser así, ahí está, porque se estaban utilizando números de manera, ¿cómo se le dice esto? Con una distribución uniforme. Ya cuando se le coloca entonces aquí a la n, ya se le indica que va a ser una distribución del tipo gaussiano. Acá, hijo. Ahí sí ya se ve un poco mejor. Bueno, entonces esos serían los valores más o menos que se obtiene. Y nada más es ir modificando la cantidad de barras también que se pueden obtener, entre otras cosas, ¿no? Si se aumenta aquí el número de barras, ya se genera algo más, con unas barras más delgadas, ¿no? Y esto se va guardando entonces en estos arreglos. Ok, después, por otro lado, entonces también vamos a tener la generación de mapas de vectores mediante la función Quiver, la cual va a dar, o más bien va a recibir entonces las coordenadas en X, coordenadas en Y, la magnitud en X de los vectores, la magnitud en Y de los vectores. Y bueno, entonces aquí se van a generar los puntos en X y Y como una especie de rejilla que va desde -2 a 2 con pasos de punto 2, haciendo entonces esta parte de aquí y esta parte de aquí. Entonces va a ser una rejilla casi cuadrada. Sin embargo, en esta parte, para el Y, se van a generar una rejilla de punto 25 en punto 25, a diferencia de la otra que era de punto 2 en punto 2. Y después se va a utilizar la función meshGrid para generar ahora sí entonces esos datos, tanto en X como en Y, se van a generar unas matrices para obtener entonces esa especie como de rejilla. Ahí está. Entonces aquí vamos a tener X y Y. Vamos a verlas. Entonces ahí vamos a tener una gran cantidad de datos que van a representar entonces esas rejillas que van desde -2 hasta 2. Recuerden, esto es siempre sin tocar. Bueno, después entonces por otro lado, aquí lo que se puede hacer es generar una función vectorial, la cual esta función, más bien esta variable z, va a estar en función de X y Y, teniendo entonces este tipo de función: X por E elevado a la X cuadrada menos Y cuadrada. Posteriormente entonces vamos a ocupar esto, lo cual nos va a regresar un gradiente de un arreglo n dimensional, el cual va a contener entonces esta función vectorial z, está por aquí, entonces de 16,20, que tiene entonces los valores de 16,20 entre X y Y. Este tipo de matriz se genera entonces una especie de gradiente que va a ir que va a tomar este valor y va a ir incrementándose de punto 2 en punto 2, tanto en el eje X como en el eje Y, para ir entonces generando esas magnitudes de los vectores, los cuales provienen por supuesto entonces de esa función. Ahí ya vamos a tener entonces esos 4 datos, y finalmente entonces con la función Quiver ya vamos a poder seleccionar esto de aquí y ya vamos a obtener entonces el mapa de vector, el cual entonces va a tener esas magnitudes y direcciones de los vectores a partir entonces de todo esto que se generó. Esa rejilla entonces es técnicamente ir generando esta especie, que nosotros lo ponemos como grid en las gráficas, pero bueno, internamente son números que se van colocando y después graficando, ¿no? Cada uno de ellos va a representar entonces esos puntos donde se van a colocar cada uno de los vectores, y finalmente entonces con esos gradientes ya vamos a ir obteniendo esas magnitudes para incluirlas entonces aquí en esta función Quiver. Finalmente entonces vamos a ver la graficación en 3D, que esa es un poco más sencilla, bueno, más o menos, ¿no? En la graficación en 3D se debe de importar el siguiente toolkit, que es from MPL Toolkits, importar el mplot 3D. Se genera una figura, se crean los ejes, pero
a diferencia de los ejes que se habían manejado en las gráficas pasadas, se va a colocar entonces internamente el atributo o el argumento más bien a la función de access como projection es igual a 3D, ¿no? Así ya estamos generando entonces la gráfica 3D. Vamos a generar un arreglo NumPy que va de 0 a 100 con pasos de 1. Al revés es esto, de 0 a 1 con pasos, un total entonces de 100 datos en realidad. La ecuación entonces aquí se va a colocar de manera paramétrica con x igual a z por np seno de 20z. Y va a ser z por el coseno de 20 por z. Y simple y sencillamente tenemos que poner a x, estos ejes, punto plot 3D, y colocamos entonces los tres valores, x, y y z. Colocamos entonces que va a ser de color gris y mostramos, y ahí está. Entonces esta es una ecuación que viene de manera paramétrica en tercera dimensión. Así podemos entonces graficar curvas en 3D. Y finalmente, entonces, vendría ahora la graficación de superficies. En primer lugar vamos a generar el producto exterior de dos vectores. Uno va a ser de un vector de unos, que va a contener 30 unos, ahí está, contra un vector que va a ir de menos 2 a 2, y queremos entre ese espacio 30 datos, ahí está. Después vamos a obtener la traspuesta de x, y esto va a generar una especie de rejilla en 2D. Ahí está y. ¿Vale? A partir de la traspuesta de esta x. Me parece que no se ha colocado. No se ha colocado. Entonces aquí hay un pequeño error. Bueno, se va a colocar esto. Y ahí está. Vamos a tener x y vamos a tener y. Eso igual vamos entonces a crear una especie de rejilla, digo, ¿no? Entonces cada uno de esos números va a corresponder entonces a una pareja de datos XY que se va a colocar sobre este plano, ¿no? El XY. Entonces ahí vamos a tener los puntos y cada una de las coordenadas. Finalmente, esos datos que ya se tienen ahí en X y Y, todas esas parejas de puntos, o más bien todos esos puntos generados por esas parejas de datos, se puede aplicar entonces lo siguiente, una función z, la cual a cada uno de esos puntos se les va a aplicar entonces esta función. Es como si se tuviera entonces de manera plana una serie así de puntos, todos colocados en plano, en el plano XY, y finalmente entonces para elevarlos a una tercera dimensión o sobre el eje Z, se aplica ya funciones sobre esas parejas de datos y finalmente se grafica utilizando entonces lo mismo, la proyección 3D. Ahí está, se obtiene ya la gráfica de una superficie como tal. Lo que se hace entonces es de ese plano XY se eleva mediante esto, como decía, o bueno, más bien no se eleva, se podría ver así, ¿no? Es como si se tuviera entonces una especie como de sábana y se le diera entonces ya una forma con esta. Y aquí una parte importante entonces es de que plot surface va a utilizar tanto X como Y como Z, los cuales van a ser matrices, y aquí se puede colocar o cambiar el mapa de color, que en este caso es tiene como nombre Viridis, y si se quiere colocar alguna pues como línea para que la gráfica entonces se observara con esas líneas, pero si no se quiere o se quiere que la gráfica sea un poco más suave y que no se noten líneas aquí generando entonces esta gráfica, pues se coloca como edge color igual a num, entonces ya se va a ver una gráfica un poco más suave.
y ya se coloca entonces aquí gráfica de superficie, y esto queda de esta manera ya completo. Bueno, entonces sería la segunda parte del video acerca de la gráfica. Coloco en las descripciones de los videos acceso entonces también a la documentación de NumPy como de Matplotlib, ¿vale? Bueno, ahí la dejamos.